Arrancamos. Buenas noches. Esto es Punto de Quiebre en vivo en Canal 9 hasta las 11. Vamos a estar acá contando muchas cosas en este diciembre que está encantador y también muy, pero muy caluroso. En el diván lo vamos a tener a Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo. Va a estar acá en vivo en el diván. En Canal 9 te tenés que sumar. Y en la mesa de Punto de Quiebre, Analía Tarasiewicz, psicóloga de trabajo, Belén D'Ambrosio, el Sindicato de Trabajos de Repartidores por Aplicación, está Lala y también está Melissa. Está Melissa que tiene una información que en un ratito lo va a contar. La tiene, yo te voy a decir algo. La va a contar tanto porque hasta... ¿Para qué miro? Hace 3 minutos estaba hablando por teléfono. ¿O no, Melissa? Sí, te vas a reír además porque cada vez tengo, mira, papelitos peores. Sí. Este es peor, todo arrancado, pero con información muy importante. ¿De qué? Un adelanto. Sobre la reforma laboral y la oposición. ¡Opa! Va a ser uno de los temas más importantes del día hoy en Punto de Quiebre. Pero las 3 noticias de este sábado, si te perdiste de algo... Vamos a hablar de una gran pérdida, en realidad de 2 grandes pérdidas. Héctor Alterio, primero hablamos de él, 96 años, falleció, más de 100 películas, también grande en el teatro, el hombre también que gana un Oscar con la historia oficial, algunos Plata Quemada, otros El hijo de la novia, otros Camila y así, como la puta que vale la pena estar vivo. Una frase emblemática, el hombre de Chacarita, el hombre que trabajaba en Terrabuzzi, el hombre que mientras trabajaba estudiaba teatro, se fue al exilio a España y no representó y no va a seguir representando en el mundo. También los Lelutier de luto, Ernesto Acher a los 86 años falleció. Una noticia, si te levantabas muy temprano, veías algunos canales de noticias o las redes sociales, Messi era tendencia, vos me decís, es lo habitual, pero por una locura, lo que pasó en India, este caos de Messi, todo un estadio lleno para ver a Messi. ¿Para ver a Messi qué? Para verlo 20 minutos patear 2 pelotitas. Bueno, ahí estuvo todo el enojo. Messi acompañado por De Paul y Luis Suárez. La gente se enojó, que pagaron muchos, pero muchos dólares. Después al organizador lo metieron preso. Un Messi que tiene ahí en la India la estatua más grande del mundo, 21 metros, con la Copa del Mundo. Ahí está la imagen de Messi, de la estatua, en un lugar que Messi tan solo había ido en el 2011. Ahora fue a un tour de 3 días, generó locura, pasión y también muchos, pero muchos incidentes. ¿Tenés mucho calor? Sí, pero mañana acá en el AMBA y en Cava viene el fresco, porque máxima de 24 grados nada más. Pero ojo, la ciudad de Buenos Aires zafó en esta noche, pero en algunos lugares como el sur del AMBA o también el noroeste, por ahí va a tener algunas complicaciones porque puede haber lluvia en la noche del día de hoy. Te enteraste las 3 noticias de hoy y ahora te vas a enterar de la ruleta de la semana. ¿Qué será? El video porque tanto se habló, tantas especulaciones, tantos papeles que aparecían que tenían la data, ¿no? Finalmente estuvo la firma y hay reforma laboral. Y el proyecto, ahí está, después del viaje con el mameluco de YPF, con el jefe de gabinete Adorni, se firmó el proyecto rumbo al Congreso y en un ratito Melissa te va a contar muchas cosas. Pero a partir de esto empezaron un montón de frases. Sí, el jueves estuvo Propymes del Grupo Techin, que lo hace desde el 2002, que pasan por diferentes situaciones, diferentes personajes, hablando de la actualidad y también el futuro. Y siempre se cierra con Paolo Roca, el presidente del Grupo Techin, y un personaje del área política. Justo se dio que ya estaba arreglado Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, ahí en Propymes, dio adelanto del proyecto de la reforma laboral. Hemos armado un sistema que a los jóvenes les gusta mucho, que es el banco de hora voluntario. El banco de hora es, bueno, mira, yo quiero trabajar de lunes a jueves, no quiero ir los viernes, o los viernes me tomo mediodía, me voy a la mitad del día. Bueno, los lunes trabajo 12 horas, tenés que tener X de descanso, por supuesto. El martes trabajo 12 horas, me quedan, tengo 4 y 4 de más, y me los tomo
el viernes y el viernes no trabajo. Es decir, que puedo mover las horas de acuerdo a un acuerdo, por supuesto, es decir, hay líneas continuas que esto no lo van a poder hacer, pero hay otros que van a poder trabajar de esta manera. Hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para analizar, algunas que recién nos estamos enterando, otras que va a ser en el transcurso de esta semana muy pero muy caliente. En un ratito Melissa tiene un adelanto. Pero Patricia Bullrich siguió hablando y habló de los trabajadores de aplicaciones. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataforma. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te caes de la moto, te chocas y demás. Un seguro de riesgo de trabajo, eso sí, lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Otro que habló del gobierno y que habla de que hay una ley vieja que se tiene que reformar, que tiene que ser de avanzada, es Sturzenegger, y habló de las vacaciones. Los jóvenes también demandan formas laborales, modalidades laborales totalmente diferentes, ¿no? Así que seguimos con leyes laborales de hace 50 años en un mundo que ha cambiado totalmente. Un mundo que cambia totalmente y un bando que cambia las declaraciones, porque ahora escuchábamos la que estaban a favor o las cosas que vienen y ahora los que están de la vereda del frente. Algunos piensan que a la larga Pichetto va a apoyar, pero Pichetto dice esto. La ley laboral, bueno, sí, todos los gobiernos en general no peronistas quieren siempre una reforma laboral, pero no resuelve el tema del empleo la reforma en sí misma. No. Hay un proceso de recesión que va acompañado de cierre de empresas y de importación china que es demente, que es demencial, hasta ropa usada está entrando a la Argentina, Jorge. Sí. Y ahora una frase que vamos a escuchar que tal vez quede vieja en un ratito porque Melissa tiene información sobre esto. Sobre esto me refiero al kirchnerismo. Mariano Recalde hablaba. El empleador que tiene que aportar a las jubilaciones, al sistema previsional, un 18%, aporta de ese 18%, 3% no van al Fondo de Asistencia Solidaria, sino que va al Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo para que poder despedir gratis. Entonces el empleador puede despedir gratis y lo paga este fondo que se sale de los recursos que deberán ir al sistema previsional. Un curro doble. Permiten el despido libre a las empresas y al mismo tiempo va a haber unos fondos buitres, unos fondos especulativos que van a administrar fortunas multimillonarias. Bueno, ahora segmento CGT. Algunos decían que estuvieron muchos años callados, otros dijeron que no aportaron absolutamente nada, otros que dicen que están solamente para poner palos cerrados en la rueda y otros dicen que la reforma, el proyecto es lo mismo que venía trascendiendo. Digo, cambiando algunas cuestiones, pero es lo mismo que ya venía trascendiendo hace algún tiempo. Pusieron todo y nosotros ya habíamos planteado que todo lo que conllevaba hacer un proyecto con quita de derecho individual y colectivo lo íbamos a rechazar. Pusieron todo, quiere decir que el gobierno fue por todo. Sí, claro. O sea, tiene una redacción muy maliciosa en un montón de artículos en el cual deja grises para debilitar a las organizaciones sindicales y siempre deja empoderado a la parte empresaria, en el cual termina teniendo la determinación en toma de decisiones importantes para los trabajadores, ¿no?
Capaz que este proyecto sea para la unión de la CGT, que muchos dicen que está partida, y otros hay que decirle, ojo el jueves, que se esperan 34 grados de máxima. ¿Por qué el jueves? Porque van a hacer esto. El próximo 18 de diciembre, a las 15 horas, a Plaza de Mayo, haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Tranquilidad, porque te lo voy a decir a vos. Creo que prácticamente va a ser el único programa que en una hora no hable de Dante Gebel. Voy a tratar. En esto que vamos a ver, no hay evangélico, no hay presidenciable, no hay nada. Bueno, arrancamos con un hecho histórico. Nunca sucedió que en una jura metan un chivo, un PNT. El Pitu Salvatierra lo hizo, promocionó la radio. Por la comunidad organizada que representa Futurock y sobre todo por la memoria de mi vieja que soñó que este día iba a llegar y al fin llegó. Sí, juro. También raro que un peronista diga solo sí, juro, como Fede Mochi. Empeñar fielmente el cargo de diputado. Sí, juro. Después está la jura por Palestina y la cara de consecuencia que le ponen. En contra de este régimen de hambre, miseria y racismo que impulsan Macri y Milei, y por el derecho de la ciudadanía repudiar los genocidios que se cometen en el mundo y a decir ¡viva Palestina libre! Muchas gracias. Y acting de Wolf a lo pincha rata. Repudiar los genocidios que se cometen en el mundo y a decir ¡viva Palestina libre! Para ganar guita no hay ideologías. El creador de Peronachos y Comunacho llega Nacho Libre, con gusto a bacon americano. Nosotros vivimos en el pasado, porque en Venezuela ya están en el 2026. Empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1 de enero... Esta pareja arrancó bien. Parte de la familia peroncha y la otra libertaria. En el segmento Mengolini de todas las semanas, el archivo no la ayuda. La propia operación. Pero ¿sabes qué? Y esto lo hablé con Iván, yo no vi un solo kirchnerista que defendiera a sus corruptos. La corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, algo queda. Si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como mi... El roban pero hacen. El roban pero hacen. Los virales. Puesto número 1, Pagani. River hace 16 meses que es un desastre. Por eso está cambiando. Y como está cambiando, se le pega igual. No, yo lo escuché. No, yo lo escuché. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Este equipo con este lo escuché. Yo lo escuché. Yo lo repito. No digo que River es su historia. No hablé de su historia. Vos sos un pelotudo. Y se entendió la charla. Se entendió la charla. Puesto número 2, la cara de Messi en el trencito. Puesto número 3, la nena más tierna. ¿Qué le pediste a Papá Noel? Le pedí que toda la gente que odio se muera. ¡Ay, no! Para cerrar, el tema de la semana, reforma laboral, según Tato. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. 14 minutos a las 10, estamos en vivo acá en Canal 9 hasta las 11. Punto y quiebre. Gracias, Analía, por estar. Belén, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, todo tuyo. Te vendí. Ahora me toca hacer cargo Ahora de lo sí que te vendiste. cargo de esto porque tengo que llenar 40 minutos de programa. No, es muy importante porque el kirchnerismo, en realidad el peronismo, el bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, van a presentar su propio, no es un proyecto, pero es su propia versión de la reforma laboral con, por supuesto, una versión completamente contraria a la de la Casa Rosada, con varios puntos que se destacan. Para mí uno de los más importantes es la reducción de la jornada laboral.
van a plantear eso, van a plantear también el tema de que el salario mínimo esté arriba de la canasta básica, paritaria sin cupo, pago solo con plata, con dinero. Viste que en la reforma que presentó el gobierno dicen que pueden pagar con alimentos o con el salario, digamos, con especies, también dice, bueno... Lo que va a proponer el kirchnerismo que sea solo con dinero. También habla de las licencias paternales. Hay todo un apartado para el tema de las plataformas. Entonces, bueno, recordemos que esto, en el debate que se va a llevar en el Senado de la Nación, cuando esté en tratamiento, va a ser una parte, digamos, un dictamen que va a hacer el peronismo. No es un proyecto nuevo porque, por supuesto, en este periodo de extraordinarias no pueden presentar proyectos nadie que no sea el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, va a ser en el marco del debate en comisión, van a proponer un dictamen con esta versión completamente distinta a la que propone la Casa Rosada. Bien, Analía. Acá dice psicóloga del trabajo. Ajá. Me imagino, diciembre, que ya es un caos. Encima empieza esto, la reforma laboral, que muchos dicen, y a mí esto, lo otro, que yo tengo un juicio de hace 2 años, me va a repercutir. El peor escenario como psicóloga, lo que vas a recibir. No solo esto, sino también todos los cambios que hay hoy en las organizaciones, como bien decían anteriormente, el tema de las nuevas generaciones que están pujando por otras formas de trabajo también y otras modalidades. Digo, todo es un contexto de mucha transición. También que están ingresando tanto los agentes tecnológicos. Yo también soy especialista en IA y el punto principal que se está sintiendo también en las organizaciones tiene que ver con esto, ¿no? Con el ingreso de la tecnología de los agentes y el ingreso breve de humanoides. Así que estamos en un momento en el que esto es un punto, pero también está rodeado de otros aspectos muy traumáticos para el humano si no está preparado para esto. Te agrego algo que tiene que ver con eso. En la versión que está armando, el que va a presentar el peronismo, tiene un punto vinculado al tema de la desconexión, del derecho a la desconexión, del tema del derecho al descanso, ¿no? Porque me parece que también es un tema importante que en la reforma que plantea el gobierno no está ni siquiera mencionado. Creo que todo hay que trabajarlo en función también de lo que viene a corto plazo, no solamente de donde estamos saliendo, ¿no? Porque hay como muchas... ni un lado ni el otro, digo, pero creo que hay muchas de las tomas de decisiones que están como saliendo del modelo tradicional y viendo estas cosas que están pasando, como por ejemplo mencionaba en Uber, etcétera, pero creo que el derecho a la desconexión digital es el punto número 1, porque ahora la digitalización está al 100%, bueno, no al 100%, pero está creciendo a pasos agigantados y es algo a tener en cuenta desde ahora, ¿no? Lala, te pregunto como abogada, ¿no? Porque tanto se habla del curro, del juicio, de la industria del juicio laboral. ¿Es lo que necesita una reforma para terminar con eso? La reforma laboral es necesaria. Tenemos un código laboral viejo. Ahora, a corto plazo, sí, va a haber más judicialización en cuestiones laborales. A largo plazo, puede que no, porque la idea es que esto no siga avanzando. 640.000 juicios ahí dando vueltas. Sí, laborales. hay un montón. Hay que acordarse que no es para todos los trabajadores la reforma laboral. Los que están con el viejo régimen van a seguir sosteniendo el viejo régimen. O sea, van a seguir sosteniendo el régimen con el que entraron. No es que aplica a todos directamente la nueva reforma laboral. Ahí había un punto, perdón Lala, Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que es uno de los que estuvo trabajando en esta reforma laboral en el marco del Consejo de Mayo, salió a aclarar que en realidad le preguntaron, ¿no?, por el tema de las indemnizaciones por los despidos, y Sturzenegger dijo que era para todos. O sea que si vos estás ya en un régimen laboral y te despiden, te va a caber, bueno, digamos, lo de ley, eso no es tan así de que es para todos o no es para todos porque lo dice quien sea. Lo puede decir quien sea, no es así porque tenemos una ley donde nos tenemos que mantener en ese marco. Es ley más benigna. Y si vos estás trabajando en una empresa hace 15, 20, 10 años, 5, no importa, y te despiden, la indemnización va a caber con la ley más benigna. Si vos tenías un régimen anterior y esa ley es más benigna, te van a aplicar esa ley. No es que porque sea quien sea que lo diga, aunque el presidente diga, no, aplica para todos porque lo digo yo. Bueno, no funciona de esa manera la justicia. Belén, vos representás a los trabajadores de reparto por aplicación, ¿no? Tanto se habló en una previa, tanto se habla ahora y mucho se va a hablar en el futuro cuando se trate en las sesiones extraordinarias. Mucho se habla, de un lado y del otro. Vos representás a los trabajadores. Los trabajadores hoy por aplicación estamos en la esclavitud total. No tenemos un solo derecho laboral. Estamos 10, 12 horas en la calle, trabajando, accidentándonos, y nadie se hace cargo. No tenemos ART, seguro de vida, ¿sí? Y esto es un negocio que promueven empresas multimillonarias que operan en decenas de países. Rappi, Pedido Ya, tienen sedes centrales en Europa, no sé, Pedido Ya en Alemania.
y básicamente se desentienden de todas las responsabilidades de tener, bueno, hoy en Argentina, 160.000 trabajadores entre todas las plataformas, sin ninguna cobertura, ¿no? Bueno, entonces coincide un poco lo que dice Patricia Bullrich, que necesitan un amparo ustedes. Yo creo que Patricia Bullrich es una cínica, porque ella lo que empieza diciendo es que nosotros no queremos nada, nosotros queremos los plenos derechos laborales y opinamos que... No, lo que dice ella es que la gran mayoría de los que trabajan en el reparto son monotributistas, que no se quieren salir del monotributo, pero sí que quieren derecho a indemnización, a riesgo de trabajo, tener ART y otros derechos. Pasa que el monotributo para un repartidor también es un problema. Nosotros, imagínate que para generar lo que hoy es el monotributo de 36.000 pesos alrededor, la categoría A, tenemos que estar 2 días por ahí trabajando y es mucho para nosotros, para las condiciones en las que estamos de crisis, ¿no? Nosotros trabajamos a destajo por pedido entregado, juntamos de a 2 lucas por pedido. Entonces lo que dice Patricia Bullrich es una mentira. De hecho, para el repartidor el régimen del monotributo es un problemón. Lo que necesitamos los repartidores y lo que se discute todo el tiempo es el reconocimiento de la relación laboral en términos de que las empresas se hagan cargo de algo. Nosotros ponemos la moto, ponemos la bici, pagamos la mochila. El cuerpo. Ponemos el cuerpo. O sea, tenemos el caso de una compañera que fue atropellada yendo a cumplir sus funciones laborales, Dayana, el 22 de marzo de este año, y la empresa no se hizo cargo de nada. Y no hay ningún amparo judicial tampoco frente a esa situación. También y se multiplican hay que decir algo que muchas veces, no me quiero poner en malo, pero es así, como integrante de la sociedad del AMBA de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de las leyes de tránsito, no sé si es obligación o no, pero casi nunca la respetan los que trabajan en la aplicación. No sé si será porque tardan el pedido, ¿no? Pero hay una situación que van por la vereda, van por la bicisenda cuando son motos, van en contramano, muchas veces no tienen el equipamiento adecuado. Yo quiero dejar claro esto porque estamos hablando de una reforma que para nosotros es muy grave, porque quiere legalizar esta situación en la que estamos los repartidores y es una reforma esclavista, ¿sí? Lo que quiere promover es básicamente volver al siglo XIX, una relación casi de peones, se está hablando de pagar en especias. Sí, eso no es ningún beneficio. Y así chiquito, para responder a lo que decís, nosotros a veces estamos trabajando con 3 aplicaciones encendidas, con Rappi, con Pedido Ya, con Cabify, con Rappiboy, con Rappi, o sea, para generar el mango, esa situación, ¿no? Es completamente, te distorsiona la percepción, ¿no? Por eso a veces nosotros tenemos casos de compañeros, Danilo, por ejemplo, en Zona Sur hace 2 años que lo atropelló el tren por esa situación, ¿no? Pero bueno, quiero dejar en claro esto, que esta reforma no trae nada bueno para los trabajadores, ni para los repartidores por aplicación, ni para ningún sector de trabajadores, porque lo que viene a promover es un régimen esclavista, es sacar derechos contemplados en la ley de contrato de trabajo. Bueno, pero ¿cuál sería la reforma entonces que aplican que ustedes quieren? Yo opino que en este contexto, con un gobierno que dice claramente que es enemigo de los trabajadores desde la ley base, es que se ve no esto. Importa, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? En la ley base lo que intentaron hacer es eximir de impuestos, por ejemplo, a los empresarios que tuvieron gente sin registrar durante muchísimo tiempo. Y eso fue un debate en la ley bases. Y hay gente que por ahí no tiene los aportes para jubilarse con lo que le corresponde porque no estuvo registrado. Entonces, este gobierno es enemigo de los trabajadores. No hay ninguna reforma que venga de la mano de mi ley que resuelva la condición de los trabajadores. Nosotros no queremos el monotributo. Opinamos que el monotributo, que es una ley de 1994, que empezó este proceso de flexibilización de trabajadores, que hace que hoy crezca la precarización, nosotros somos el último eslabón de todo esto, ¿no? Ahora, creo que la precarización es un fenómeno que afecta otros rubros, o sea, ¿no? ¿Ustedes quieren ser reconocidos como trabajadores, digamos, como empleados en relación de dependencia? Sí, nosotros queremos los plenos derechos laborales y un reconocimiento de la relación laboral y que las empresas se hagan cargo. Y en ese punto, la reforma que presentó el gobierno, digamos, en la parte de las plataformas, ¿cuáles serían los ejes más problemáticos para vos? Y bueno, en la reforma laboral, primero en el inciso F del primer artículo, que modifica el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hacen es excluirnos de la Ley de Contrato de Trabajo. Primera medida. Así arranca la reforma. Y después hay un artículo específico que habla de legalizar la figura del trabajador independiente. Y esta legalización a nosotros nos deja en una condición, digamos,
más difícil para conseguir estos derechos. Nosotros empezamos con la experiencia del sindicato en medio de la pandemia, cuando el sector creció mucho con trabajadores que veníamos de otros rubros, y la perspectiva de ganar esos derechos laborales que empezamos a pensar que necesitábamos en ese contexto, bueno, ahora esto queda más lejos. Y además de legalizar la figura del trabajador independiente, lo que hacen es depositar todas las responsabilidades del trabajo en nuestras espaldas, que eso sea legal. Con eso ellos lo que buscan es evitar los juicios laborales. Sí, con esa exactamente. idea, digamos, de no tomarlos como un empleado. Totalmente. De hecho, hay juicios en la Argentina donde efectivamente se reconoce la relación laboral entre los repartidores y las empresas. Te hago un punto ahí, y va para Lala, pero también el tema va para vos, Analía, ¿no? Porque Belén hablaba de esta reforma que es esclava para los trabajadores, ¿no? Y se han escuchado declaraciones de Patricia Bullrich y de Sturzenegger que es una ley vieja, que los trabajos cambian, que ponía ejemplos que hace 20, 30 años se iban un mes de vacaciones, tan solo en una época o 15 días, y ahora es flexible, o con los mismos trabajos nuevos, y que la gente joven capaz que no quiere trabajar 5 días a la semana, prefiere trabajar 2 días o 3 días mucho para tener un día más extra. Sí, hay algo ahí que todavía a mí me hace ruido, que es, bueno, que se puede hacer un arreglo con el empleador. Es que el tema es la correlación de fuerzas. Ahí ya no es para mí, es como medio mentiroso que uno pueda hacer un arreglo con el empleador. Desde el momento en que él empieza a hacer un aporte, que dicen que es del 3%, por si que tienen que llegar a despedir, ya dejó de haber un arreglo, ya dejó de ser un ida y vuelta y un arreglo de que, bueno, vos te quedás más horas, menos horas, te vas de vacaciones en esa etapa. La verdad es, bueno, si no te gusta lo que te digo, ahí tenés la puerta. Exacto, y aparte no les cuesta nada despedirte. O sea, el tema también es ese, por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿no? Te dicen, bueno, tu jefe viene y te dice, bueno, este año te tomás las vacaciones en tal mes. ¿Cómo le vas a discutir vos a tu empleador? Supuestamente estás haciendo una bancada del 3%, que ellos están pagando por si te tienen que indemnizar. Entonces, dejó de haber un arreglo. Dejó de haber un arreglo con el empleador desde el momento en que te está diciendo o aceptás lo que te digo Analía, o, para o te cerrar vas. este momento de mesa, vos que me imagino que tenés mucha... Estaba tratando de pensar que a veces las personas, más allá de quienes están en una situación muy precaria socioeconómica o que están pasando hambre, también cuando están llegando estos momentos donde no hay acuerdo con los empleadores o el trabajo ya empieza a ser una condena, ¿no? Hay que empezar a abrir también, porque a veces uno se queda muy en lo que está haciendo, como si fuese la única posibilidad, y yo recibo un montón de gente que al fin de cuentas puede hacer otras cosas, puede reinventarse, puede repensar las formas de trabajo que está haciendo, y que quizás lo que está haciendo hoy, que lo está llevando a un estado psicoemocional totalmente negativo y a un lugar muy oscuro del trabajo, bueno, quizás es momento de repensar dónde está y qué puede hacer para salir, no solamente cómo puede mejorar lo que tiene. Guardate para después, sé que estás. Me salgo, quiero. Eso que hasta el 55 estabas hecha pampita. Dale. Después arrancaste todo, todo. Bueno, en un ratito vamos a preguntar a la tribuna el tema de la reforma, pero ahora con nuestro invitado, Jorge, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Escúchame. Sí, Juan. Te estalló el teléfono. Y estos días estuvo, sí, la consulta estuvo a flor de piel. ¿Están cagados algunos en el mundo sindicato? Y la verdad es que les pone las barbas en remojo, porque lo que es importante es discutir cómo es la representación de los trabajadores, cómo es la representación de las empresas. Este proyecto lo aborda. En algunas cosas coincido, en algunas cosas me parece que van a entrar en un proceso de judicialización, pero te diría que en el conjunto la reforma que se está planteando, la modernización que se aspira, va al lado correcto. ¿Qué es el lado correcto? Dar previsibilidad, darle previsibilidad al trabajador y al empleador. Y a partir de esa previsibilidad, darle certeza que en el proceso, aún en el conflicto, sepan qué son los derechos que corresponden para uno y para otro, porque lo que hoy pasa, y esto es algo que escuchaba recién a la mesa cuando hablaba, lo que hoy pasa es que un juicio laboral desde que arranca hasta que cobra sus créditos en promedio son 6 años. Y eso no hay trabajador que aguante esa situación, digamos. Me parece que eso es uno de los problemas centrales. La segunda cosa que pasa es que en la Argentina hace 12 años no se genera empleo formal en el sector privado. Seguimos siempre bajo los mismos números. 6.200.000, 6.300.000, 6.200.000, 6.300.000, pero no se crea empleo nuevo formal. Entonces, cuando uno habla sobre la protección y que es muy lindo todas las cosas que se rasgan las vestiduras muchísimo, mucha gente
Pero la realidad es que 40% de los trabajadores están en la informalidad. Y cuando 40% de los trabajadores están en la informalidad, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y déjame decir algo más, Rifle. Nuestro sistema laboral financia al sistema previsional, es decir, tiene vasos comunicantes con el sistema previsional. Entonces, si 40% de la gente está informalizada, no hace sus aportes y demás, y el día de mañana va a necesitar una pensión o una jubilación y no han hecho sus aportes, ponemos una carga extraordinaria sobre los que sí lo han hecho a lo largo de 30 años de su vida. Entonces, también hay un sentido de justicia en generar una ley que promueva la formalización de los trabajadores, y eso es un desafío. Ahora, en lo político, como vos bien decís, el conflicto va a venir en algunos temas que yo creo que van a ser de sensibilidad para la dirigencia sindical, como tiene que ver el tema de la ultraactividad, como tiene que ver la prelación de los convenios, y los convenios por empresa van por encima de los convenios nacionales, tiene que ver con la cuota solidaria, digamos que es un tema que ya está en debate y que ha generado mucha inquietud, y tiene que ver también con las actividades esenciales, que son otro tema también que va a estar en discusión. Pero bueno, me parece que a los avances que se plantea esta ley o este proyecto de ley son mayor que la cantidad de conflictos que puede generar, ¿no? Vos sos un gran analista. ¿El gobierno hace la táctica de siempre, tira todo y después vemos qué sale? Bueno, yo creo que acá el problema que tiene es que tiene que sacar el presupuesto el jueves y en el presupuesto están los acuerdos no solo políticos sino económicos con las distintas provincias, es decir, también tiene que construir mayorías tanto en el Senado como en diputados y me parece que eso lo va a reflejar. Eso también es parte de la palabra y el acuerdo para después las reformas posteriores, tanto la reforma laboral como la reforma penal y eventualmente el resto de las leyes que van a extraordinarias. Digo, me parece que ahí está el eje de la atención. Ahora, puede plantearse un nivel de discusión alto, me parece que ahí hay una inspiración, digamos, de tratar de resolver todos los temas, pero también hay que entender que en la Argentina muchas veces conseguir resultados que vayan cambiando la realidad, como pasó con el gobierno de Macri, no cambió todo, pero fue cambiando cosas y eso va generando la oportunidad que otros gobiernos sigan en ese camino y sigan cambiando cosas, que es en el fondo como va a cambiar la Argentina. A veces no la va a cambiar un solo gobierno, pero que hayan cambiado cosas, que se puedan seguir cambiando otras y que nos pongamos en agenda para seguir cambiando más, me parece que es parte del trabajo que tenemos. Ahora, Pichetto, creo que ya estabas en el estudio que estaba en contra de esta reforma laboral. Sí. Pero él era candidato a vice de Macri. Si ganaba esa elección iba a estar a favor de la reforma laboral. Yo creo que hay algunos temas que él ve con alguna preocupación. Yo he hablado con él. Me parece que hay puntos que tienen que ver, sobre todo con la tarea de la representación. Es decir, en la Argentina la negociación colectiva es un elemento central de los procesos de negociación, porque, lo dijeron en la mesa, darle oportunidades de tener una representación fuerte, sobre todo a los que se consideran más débiles, que son los trabajadores, y que lo puedan hacer, bueno, eso muchas veces necesita financiamiento de la cuota sindical, necesita financiamiento de la cuota solidaria, en el sentido que es una negociación universal, que es para todos los trabajadores, no es que negocian solo para los que están sindicalizados, negocian para el conjunto. Y me parece que eso es alguno de los comentarios que hacía Miguel. Miguel es un tipo conocedor del sector, pero también creo que está de acuerdo en eliminar la litigiosidad, creo que está de acuerdo en todo lo que tiene que ver con los avances en la modernización y sobre todo con ser claros, que sea un sistema laboral que tenga claridad, porque hoy en la interpretación que tenía el sector judicial lo que generaba es que un juez en un distrito y otro juez en otro fallaban cosas totalmente distintas sobre situaciones similares. Lo mismo pasaba con el sistema de riesgo de trabajo y demás, que todas esas cosas son las que limitan más el acceso a nuevos trabajos, sobre todo en las pymes, porque es ahí donde tenemos que poner el foco. Los grandes generadores de dinamismo en el ámbito del trabajo, más que las grandes empresas, son las pymes. Y si vos le das la oportunidad de que sea clara la entrada y también la salida de los trabajadores, y esa claridad le permite a los tipos proyectar sus inversiones, proyectar el negocio que quieren y les da rentabilidad, y bueno, va a haber mucho más dinamismo. Dos cosas. Acá está la pregunta de la producción, ya la ves en sobre. Yo no la sé. Yo te la leo si la querés responder. Esto es de los ensobrados. Exactamente, es así. En un ratito. Okay. Ahora es el tema de la tribuna. Bueno, los chicos te van a preguntar. Vamos. Veo caras jóvenes ahí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo te quería consultar, teniendo en cuenta que la Argentina tiene uno de los costos de contratación más altos del mundo y que también existe una tendencia hacia la informalidad laboral, ¿cómo se pueden revertir estos indicadores sin perjudicar a los empleados o a los empleadores, en especial en las pymes, y cómo pueden impactar estas reformas que plantea el gobierno en ese ámbito? Perfecto, es buena la pregunta que haces, porque
A ver, la imprevisibilidad es el mayor costo. Cuando vos no sabés cuánto es tu costo laboral, no es el salario solamente, es todo lo que está vinculado. Puede ser la macroeconomía, si hay inflación y tampoco sabés cómo proyectar el salario, digamos. O puede ser también el sistema judicial, el sistema litigioso alrededor de las disputas entre empleadores y trabajadores. Y por eso ahí hay que poner el foco. Y este proyecto, en la primera parte del articulado, es bien claro qué incluye, qué no incluye, dónde va, qué puntos están de acuerdo, qué no están de acuerdo. Y eso también es una tarea que tienen que resolver los legisladores, porque es un proyecto. Y acá tenemos una república, entonces el Ejecutivo lo propone, el Legislativo lo sanciona y el Judicial hace la evaluación correspondiente de esto. Entonces, por eso es importante que la mirada sea una mirada más colectiva y una mirada donde en el proceso de negociación estén todas las voces, ¿no? Otra de la tribuna. Hola Jorge, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? A nivel profesional, ¿qué opinas de la nueva reforma que se viene a plantear y si te hubiese gustado impulsarla vos como ministro? Mirá, nosotros hicimos un proyecto de reforma en el 2017 que tuvo mucho consenso, que tuvo la oportunidad de tratarse en el Congreso, pero justo fue la sanción previsional y esa generó un clima que no permitió seguir adelante con esa reforma. Pero de esa reforma, el espíritu de esa reforma está hoy en esta reforma. Por supuesto que hay otros temas. ¿Te choreó algo? No, Federico, yo tengo buena relación, fuimos compañeros de gabinete, con Toto también y con Patricia también, y había un entendimiento de que es una reforma donde se iban dando dos pasos. En ese momento el escenario político no era el mismo que es ahora, no tenías una mayoría de la misma manera y también tenías una oposición que no solamente era una alternativa que estaba con el cuchillo y tenedor en la mano, sino que estaban con 14 toneladas de piedra tirándola. Entonces había una gran diferencia entre lo que pasa hoy y lo que pasaba en ese momento. ¿Pero no tuviste ninguna reunión por esta reforma con ellos? No, tuve diálogo con muchos de los funcionarios con los que tengo buena relación y demás, pero para darles mis comentarios o las impresiones que yo tenía a partir de esto. Pero recién se conoció el proyecto final hace unos días. Todo lo que pasaba antes eran borradores, eran sugerencias, eran temas que estaban en debate y demás. ¿Otra de la tribuna? Hola Jorge, un gusto. Hola. Te quería preguntar si creías que la reforma laboral iba de la mano con la tributaria y si es que crees eso, ¿qué tipo de impuestos crees que deberían eliminarse o bajarse? Mirá, por lo menos en lo que está, lo que se presentó en el Congreso, hay modificaciones a distintos impuestos, sobre todo en el régimen que se llama RIMI, que es un régimen para inversiones medianas, y me parece que ahí, digamos, se analiza que hay un debate si debería haber entrado por diputados porque modifica impuestos o no, que me parece que lo van a zanjar dentro del propio Congreso. Pero creo que van muy de la mano. Como decía anteriormente, le decía al Rifle que lo importante en eso tiene que ver también con entender que el sistema laboral financia a través de los aportes y las contribuciones tanto de los empleadores como de los trabajadores al sistema previsional. Y eso son vasos comunicantes que cuando vos tocas en un lado, afecta el otro, digamos. Y si lo vas a afectar, tenés que tener el financiamiento para poder cubrir la otra parte, ¿no? ¿Queda otra de la tribuna? Buenas, Jorge. Hola. ¿Por qué cree que otros gobiernos no se animaron a plantear una reforma de tal magnitud? Mirá, yo creo que la historia de los procesos de distintas reformas que se plantearon a lo largo de las últimas décadas fueron con distintas estrategias. En algunos casos fue tratar de hacer proyectos ómnibus, como es este, que tratan muchos temas. En otros fueron cosas más específicas, artículo por artículo. Hay algunas cosas, por ejemplo, en el gobierno del ingeniero Macri resolvimos un tema que tenía que ver con las ART, presentamos un proyecto sobre el trabajo joven que no tuvo sanción, pero que se presentó en el Congreso y hoy es parte de algunas de las cuestiones que están en este proyecto de ley. Presentamos un proyecto para tener un consenso más amplio que modificaba la ley de contrato de trabajo y la ley de empleo. Es decir, depende de la estrategia, pero también depende del nivel de poder que uno tiene en la negociación en el Congreso de la Nación. Y, digamos, cuando vos tenés un Congreso de la Nación donde tu bloque está cohesionado y en los otros bloques están divididos, tenés quizás más chance. Bueno, en este gobierno es la circunstancia, ¿no? ¿Otra de la tribuna? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con respecto al RIMI, tengo entendido que también hay otro régimen para las personas que vienen del sector informal o del sector público, que sería corregime si no es así, es como rifle pero sin la E, el rifle. Así que te quería preguntar sobre eso. Sí, lo que presenta el proyecto también es una formalización de trabajadores que también le permite establecer beneficios para el trabajador porque le cubre parte de los aportes que no se fueron realizados y también tiene
beneficios para el empleador porque no carga de multas la falta de registración, ¿no? Por supuesto que son consideraciones que tienen esta particularidad de la situación en la que estamos. 40% de trabajadores en la informalidad, no se genera empleo en el sector privado. Entonces, hacer estos esfuerzos, que son esfuerzos que muchas veces van a tener consecuencias presupuestarias, pero claramente lo estás apuntando generando incentivos para que se formalice empleo. Melissa. Hola Jorge, ¿qué tal? Te quería consultar, recién defendías, ¿no?, la reforma laboral del gobierno y pareciera, cuando uno la lee, ¿no?, que el empleador pasa a ser el dueño de la vida del trabajador, el banco de horas, elige las vacaciones, lo puede despedir y la verdad que casi que medio que no hay que indemnizarlo. ¿En qué punto vos crees que un trabajador debería defender o le debería interesar esta reforma más allá de los beneficios que pueda llegar a tener un empleador? No, a ver, yo creo que no es así. Primero de todo, deja claro elementos que componen, por ejemplo, la indemnización o elementos que pueden incorporarse en la negociación colectiva, como puede ser el banco de horas. Y también habilita a que los trabajadores puedan representarte a nivel nacional o por empresa, digamos, que puedan hacer un convenio por empresa. Entonces, me parece que da mucha más libertad para entender los procesos productivos, para darle chances a una representación tanto de los trabajadores como del sector empresario más directa, y que eso, por supuesto, que tiene que tener consecuencias positivas en el sentido que genere más oportunidades. Nadie va a cambiar algo que crea que está bien, digamos, o sea, en la medida que vos, tu convenio colectivo, sea un convenio que lo tenés vigente, que funciona y que no te ha traído problemas y que puedes producir, ¿por qué lo vas a cambiar? Ahora, si crees que eso hace falta modificaciones, antes no lo podías hacer porque había criterios de ultraactividad que vos tenías que sostener ese convenio a lo largo del tiempo. Y me parece que esto lo que genera es la posibilidad de sentarnos en la mesa, negociar. Y por supuesto, ahí también está la función gremial. ¿No crees que es desigual esa discusión, digo, entre el empleador y un trabajador? ¿Cómo gana un trabajador si el que te emplea es el que te pone las condiciones y si le decís que no te echa? Disculpame, pero las condiciones las pone la ley. Digamos, lo que te establece las condiciones son los legisladores que van a votar una ley. Y esas condiciones lo van a reflejar en lo que se está planteando en la modificación. Que también te vuelvo a decir, si uno lo mira desde la perspectiva judicial y ves la disparidad que ha habido en las distintas sanciones, en los distintos fallos, claramente lo que pasa es que después vos contratás a una persona y cerrás la empresa porque cuando la tenés que indemnizar no sabés lo que pasó. Y tenés el caso de un restaurante de hace pocos días que tuvo una indemnización que casi lo deja fuera de la discusión, digamos. Entonces, me parece que eso es lo que es la falta de previsibilidad que tiene nuestro marco institucional del trabajo, que es lo que se va a reparar, ¿no? Lala. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Lala, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Te voy a sacar un poquito del ámbito laboral porque ya sé que todo el mundo te está hablando de eso, pero cabeza política como la tuya pocas hay. Obviamente el país necesita reformas, pero también necesita capacidad de gestión, ¿no? ¿Vos crees que hay una complementariedad entre la experiencia de gestión del PRO y esta impronta reformista que tiene la Libertad Avanza? Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones donde han avanzado y se han desarrollado, por lo menos su plan de gobierno. Hay que decir algo del gobierno del presidente Milei. Él planteó lo que iba a hacer y no es que cambió de agenda, digamos, sostiene esa agenda. Ahora, ¿es una agenda que podría avanzar a otro ritmo? Yo creo que sí, que podría aprovechar la experiencia de otras gestiones, del PRO, de otras gestiones que lo ayuden a acelerar ese proceso de cambios que la sociedad le demanda, digamos, porque la sociedad dice, sigamos adelante, pero porque ganó las elecciones recientemente y todo lo demás, pero quiere ver los resultados de manera más inmediata porque también la situación económica no está para sobrada, digamos, la gente le cuesta, está haciendo un esfuerzo, está tratando de llegar de la mejor manera, pero quiere que los resultados aparezcan lo más rápido posible. Y me parece que eso lo que hace falta que genere una gestión mucho más dinámica, que en algunos casos y en algunas partes del gobierno la ves y en otras no tanto. ¿Este gobierno ya ha perdido la chance de que sea funcionario? ¿O se cansaron de pedirte? Esa parte de mi tarea ya fue en otro momento de mi vida y bueno, ahora estoy muy bien con lo que estoy haciendo, trabajo en el sector privado y ayudo y asesoro a distintos actores, desde sindicatos hasta empresas para tratar de encontrar soluciones a esto que están planteando hoy en la mesa. Pero, ¿quiere decir que nunca más funcionario para Jorge Triaca? No, depende de las circunstancias. Si estoy entusiasmado con un proyecto y me gusta y me siento parte y siento que se puede desarrollar lo que uno conoce, bienvenido. Pero a la Argentina siempre hay que ponerle el granito de arena desde la voluntad personal.
Pero también tiene que ser un proyecto que te convoque y que te sientas parte, ¿no? Hablando de proyectos, me acuerdo cuando estuviste con Pagni en Odisea, decía, hay que ver el 2027, pero hablabas porque los mercados quieren saber lo que pasa el 2027, ¿no? Yesa después dijo lo mismo, otro dirigente del PRO dijeron parecido. ¿Es el mensaje que dio Macri y dijo, digamos esto? No, a ver, para mí discutir es súper importante que en la Argentina discutamos que lo que viene después de Milei siga con las cosas buenas que ha hecho Milei, la orientación, la apertura, el desarrollo de generar competitividad, etcétera, etcétera, y que por ahí pueda modificar cosas, puede modificar posturas y demás, pero que siga en ese camino. Por eso para mí es muy importante el post-mileísmo, digamos. O sea, y me parece que esa es la tarea del PRO. El PRO tiene que plantarse en ofrecerle a la sociedad, seguir con muchas de las cosas buenas que ha hecho Milei, pero también diferenciarse en lo que nosotros creemos, que tiene que haber un apego más republicano, un apego más institucional, tiene que haber un diálogo muy distinto al que planteó el gobierno, por lo menos en la última parte del año, que generó muchas más tensiones, que me parece que fueron innecesarias, pero bueno, es parte también de la dinámica y del aprendizaje que ellos mismos tienen. Hoy ves un gobierno que ha tomado conciencia de que no puede pelearse con todo el mundo, de que no conviene hacerlo, y me parece que ha madurado en ese sentido. Bienvenido que lo haya hecho. Me quedan dos. Una me vas a decir que no sé, pero te la tengo que hacer, porque vos sos de la mesa chica de Mauricio Macri y sos de hombre del Newman. Y hablan que Toto Caputo se juntó con Macri en el Newman. No. Puede ser, a ver, hubo festejos en los últimos días sobre los 50 años del club, pero no, a ver, Mauricio y Toto pueden hablar cuando quieren, son gente que se conoce desde hace mucho tiempo, y aparte las recomendaciones que Mauricio le pueda dar o las inquietudes que Toto le pueda plantear, siempre son escuchadas de los dos lados, digamos. Lo mismo pasa con el presidente Milei, lo mismo pasa con Patricia, lo mismo pasa con Federico. Es gente que sabe que va a tener a un conjunto de dirigentes a dar una mano si hace falta, digamos. Cuando escuchaste en Odisea con Pagni a Esteban Bullrich diciendo que se quiere presentar como candidato a presidente en el 2027, ¿qué te produce eso? Mirá, Esteban para mí es una persona con una fuerza increíble, para mí representa algo que yo soy una persona con discapacidad y lo veo a Esteban y veo la cruz que carga y yo sé lo que es cargar esa cruz, pero la de Esteban es mucho más pesada y mucho más difícil y solo la pueden cargar personas que tienen a Dios atrás y que lo pueden hacer. Y él tiene una familia extraordinaria que lo acompaña y yo creo que Esteban hasta el último minuto de su vida va a dar lo mejor que tiene para mejorar el país, porque es un enamorado del país. Nos conocemos hace mucho tiempo, empezamos juntos en la militancia política y yo creo que él va a dar todo lo que pueda para hacer que la Argentina sea mejor. Y si eso es ofrecer su candidatura, lo va a hacer. Y si es acompañar a otra, también lo va a hacer, digamos. O sea, porque es un tipo que pone por delante la construcción común antes que su situación personal. Te tengo que hacer la... Bueno, vamos. A ver. Opa. ¿Qué te genera escuchar a Milei referirse despectivamente hacia las personas con discapacidad? No, a ver, me parece que debe haber sido una situación, digamos, no pensada por parte de Milei, que a veces pasa, porque a veces ves que toma las consideraciones muy equivocadas. Las personas con discapacidad, el problema de todo, somos personas. Ni somos superhéroes, ni somos figuras para recibir lástima del otro. Pero claramente somos personas y como tal nos merecemos el respeto de todos, de Milei o de cualquiera. Y me parece que eso es parte de una conducta que se educa, digamos, y que muchas veces, y vos lo has visto en los medios de comunicación o en los dirigentes, que muchas veces se toma como parte de algo mucho más gracioso, humorístico o con una hipersensibilidad también por otro lado, digo. Y la verdad es que hay que simplificarlo, somos personas, tenemos necesidades, tenemos un problema particulares que muchas veces tenemos que resolver y muchas veces necesitamos asistencia para resolverlo. Entonces, en la medida que se respete eso, a mí lo demás no me preocupa. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Muy bien, faltan 6. En un ratito Daddy Brieva se sube el avión en el programa de nuestro amigo Marcelo. En un ratito vamos a ir a la tribuna para que hablen de la reforma. No tanto a pregunta como Jorge, sino la opinión de ustedes. Repasá lo que la noticia puede ser de hoy a nivel político con respecto al kirchnerismo. Sí, el peronismo está preparando una versión de la reforma laboral contraria a la de la Casa Rosada, que la van a trabajar como un dictamen dentro del trabajo en comisión, que bueno, propone distintas cuestiones como achicar la jornada laboral, que los salarios mínimos, digamos, que tengan que ver con la canasta básica, digamos, varios puntos contrarios a los que estaba planteando la Casa Rosada. Recordemos que este periodo de sesiones extraordinarias dura hasta el 30 de diciembre, entonces, bueno, la Casa Rosada van a tener que apresurar todo el trabajo en comisiones también para ver si logran, antes de que termine este periodo de sesiones extraordinarias, meter al menos la aprobación en una de las dos cámaras, no en el Senado, que es por donde ingresa la reforma laboral. El objetivo del gobierno es sí aprobar el presupuesto 2026. Ese sí tiene como, digamos, como la necesidad de hacerlo en el mes de diciembre. Después seguramente va a haber otro periodo de sesiones extraordinarias en febrero y ahí van a poder trabajar y tratar los demás temas que están en este temario. Bien, Analía, en el comienzo decías que vos también sos especialista en inteligencia artificial, ¿no? Y encuestas que hablan, ¿no? La gran mayoría hablan de desconocimiento de inteligencia artificial, cómo manejarla. Pero esa gran mayoría que habla de desconocimiento dice que en el futuro va a ser indispensable la inteligencia artificial. Sí, los niveles de adopción están creciendo, pero siguen muy bajos, digamos, en toda Latinoamérica. De hecho, también los proyectos caen, o sea, no llegan a estadios de maduración y no permanecen porque la gente no sabe usarlos, o hay mucha resistencia psicológica también porque hay miedo a ser reemplazados, empiezan a haber otro tipo de situaciones que hacen que también muchos proyectos e inversiones caigan. Entonces estamos en ese momento, como decía, de transición, pero sí es real que la inteligencia artificial se está instalando. Están los agentes ya funcionando, son nuestros compañeros, los líderes van a tener que empezar a trabajar con equipos híbridos, pero no de que trabaja en casa, sino que ya tiene un colaborador que son agentes y mañana tendrán otras formas, ¿no? Que ya están por venir, como decía. Entonces, bueno, estamos preparándonos, las personas que trabajamos en esto, no solamente a nivel psicoprofesional, ayudando a reperfilar a las personas, a generar reinvenciones profesionales, para entender también de qué otras cosas pueden trabajar o cómo pueden mejorar en sus trabajos. Y hay un montón de personas que claramente ya están siendo reemplazadas en este momento, y es un momento de mucho centro de pensar, de reinventarse y de relacionarse más con la tecnología. Te hago un punto ahí. La tribuna, cortito, así hablan mucho. Reforma laboral, el primer impacto que tienen. Yo creo que nuestro país tiene un gran problema de informalidad y sería beneficioso si la reforma consigue bajar los costos laborales. Ahora, ¿esto será efectivo con la reforma laboral? Yo soy un poco escéptico. Bien, ¿otro más? Bueno, a mí me afecta la reforma laboral como estudiante audiovisual porque dentro de la reforma quieren derogar la ley de cine, que es básicamente destruir el financiamiento al cine, al arte y la cultura, y me parece un recorte importante defender al arte y la cultura y el futuro nuestro como trabajadores audiovisuales. ¿Otro más? Bien, la Argentina necesita de por sí una reforma laboral. Ahora, el cómo se hace y cómo se va a llevar a cabo requiere de consenso de todos los sectores de la sociedad, desde gremios, desde estudiantes, de todos los partidos políticos, porque si no el día de mañana esto queda en la nada. El último. Hay que entender que el sistema actual al que perjudica es a las pymes con los juicios, es a los que trabajan en negro, es a los jóvenes que no consiguen empleo. Yo creo que la reforma es necesaria, hace mucho tiempo que lo es y los datos están a la luz de la vista. Bien, me queda por poquito, pero tenés dos ideas. Dos ideas, que es, se habla mucho de modernización. Nosotros Sí. opinamos que esta reforma no viene a modernizar nada, que hay de moderno en que te paguen en especias, en que te den vacaciones cada 3 años. Ahí nosotros pensamos que es volver a la esclavitud. Y concretamente, este jueves 18 de diciembre se va a estar organizando una gran movilización que opinamos que tendría que haber sido convocada con un paro general por parte de la CGT, de la Central General del Trabajo, para que todos los trabajadores puedan participar. Nosotros desde Citrarrepa, como sindicato de base de repartidores por aplicación, somos convocantes a esta movilización desde una columna independiente que va a estar concentrando a las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Gracias. Pues, muchas gracias a la gente del Pernil y la Picada en Instagram, la reina del Pernil, la reina del Pernil, ahí que nos dieron todo con Y, sí, la reina del Pernil con Y. Muy bien, gracias Analía por venir. Gracias a Gracias ustedes. Belén. Gracias.
Rápido porque te estás muriendo de frío. Sí, rápido. No, pero una cosa quería decir. Dale, que viene Daddy Briel ahora con Marcelo. La oposición está a tiempo de frenar la reforma laboral, pero va a tener que hacer mucho más, ¿no? Que una marcha, como decía ella en la CGT, va a tener que hacer un plan de lucha y convencer. Perfecto. ¿A la tribuna te vas comiendo? Te dormiste. Así Milei te va a echar. Trajo los nachos para comer, ahí chao. Nos vemos el sábado que viene. Nos quedan 2 programas todavía.